Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada, bienvenidos a Mundo Podcast, el espacio de la multiplataforma Telesur donde los mejores podcasts convergen en su pantalla. ¿Cómo terminan armas enviadas por Estados Unidos a Ucrania en manos del crimen organizado mexicano? ¿Por qué narcotraficantes combaten en el frente ucraniano? En la otra voz, Sassia Alejandre destapa la red que conecta el negocio de las armas, los conflictos impulsados por Washington y el fortalecimiento de los carteles que dice combatir. Además, analizamos la actualidad internacional en el mundo según Ramonet, junto a Ignacio Ramonet, y sumamos la mirada del comentario de Juan Carlos Monedero. Acompáñenme. Podemos hablar de que parte de las toneladas de armamento que Estados Unidos le ha entregado a Ucrania desde el inicio de la guerra han acabado en manos del narcotráfico en México. ¿Aunaríamos esto a los casos comprobados de narcotraficantes mexicanos peleando en las primeras filas de la guerra ucraniana? Desde una armera del propio ejército estadounidense vendiéndole armas al crimen organizado, pasando por armamento israelí que aparece en las mismas manos, hasta otra guerra impulsada por Washington que termina del otro lado del mundo alimentando al narcotráfico que juran querer combatir. Casi como si cada guerra del imperio en el globo tuviera la clara intención de golpear, desestabilizar y dominar al sur global. Yo soy Sassia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Y es en medio de esta colisión entre las dos guerras activas del imperio donde hay que mirar los efectos cruzados, no en Asia Occidental ni en Eurasia, sino en América Latina. Desde el reclutamiento de narcos mexicanos para la primera línea en Ucrania hasta la reventa de armas estadounidenses enviadas de Kiev a los cárteles mexicanos. Es desde la caída de la Unión Soviética que Ucrania no solo disparó su industria militar, sino que se consolidó como pilar del mercado negro de armas ligeras, perdiendo $32.000 millones de su arsenal soviético. Aunque en su momento el gobierno de George W. Bush condenó este tráfico, acusando a Kiev de armar al Irak de Saddam Hussein, cuando años antes Washington había impulsado la guerra Irán-Irak apostando por Saddam, suministrándole armas e incluso facilitando precursores de fósforo blanco de empresas estadounidenses. Hoy la historia se repite. El tráfico criminal de armas en Ucrania vuelve a florecer bajo la supuesta mirada ciega del imperio. Así es desde junio de 2023 que dos inspectores del Departamento de Defensa estadounidense habrían reportado una absoluta falta de monitoreo de las armas enviadas a Ucrania, llevando a su continuada pérdida. Last month, reporters from the Organized Crime and Corruption Reporting Project traveled to the Republic of Moldova. There, they met with one of the most dangerous organized criminals from the region and discovered just how easy it is to buy the weapons fueling the war in neighboring Ukraine. ¿Pero dónde entrarían los cárteles como beneficiarios de este tráfico? Desde el inicio de la guerra en 2022, Kiev lanzaría una campaña de reclutamiento masiva, invitando a ciudadanos de todo el mundo a enlistarse. De México se reportan al menos 100 voluntarios, muchos de ellos ex soldados del ejército mexicano, así como elementos de la Policía Federal. Pero no solo, también miembros del Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En cuanto a esto, investigaciones de las inteligencias mexicana y colombiana apuntan prioritariamente a la empresa Segurcol Ltd, con sede en Medellín, de encargarse de este reclutamiento, tanto de exmilitares como de narcotraficantes. ¿El trato? Mientras que Ucrania sufre de falta de soldados, los narcos la proveen, obteniendo a cambio entrenamiento en guerra asimétrica y, sobre todo, en uso de drones como los First Person View de tecnología estadounidense, permitiéndole al piloto ver a través del lente del dron. Estos drones que, casualmente, tras el inicio de la guerra de Ucrania, han sido detectados cada vez más en México y en Colombia en manos del crimen organizado.
Y es que aunque Colombia parece ser el epicentro de este envío de mano de obra criminal a Ucrania, así como del pago en armamento, este involucramiento también termina manchando de sangre a México, siendo el caso del estado de Michoacán en México, donde mercenarios y paramilitares colombianos, regresando de su hazaña bélica en Ucrania, se establecen para impartir su nuevo conocimiento militar y armamentístico a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque este escándalo lleva expandiéndose en el ojo público mundial, lo ha hecho no gracias a, sino a pesar de los medios corporativos, cuya agenda va desde pintar este entramado como una teoría conspiratoria del Kremlin hasta intentar darle un giro de 180 grados a la narrativa, reportando que más bien se trataría de latinoamericanos luchadores contra el narco los que se unen a las filas ucranianas. Empezando por el emblemático medio anticomunista de la Guerra Fría, propiedad de la CIA, Voice of America, titulando: agencias de espías rusas alegan sin pruebas que la DEA y el FBI enlistan cárteles de la droga mexicanos y colombianos para pelear en Ucrania. O quizás este otro titular de Defense Express: aquellos que combatieron a los cárteles en Sudamérica están ya eliminando invasores rusos en Ucrania. En definitiva, su desesperación narrativa por encontrar las formas de apaciguar un escándalo que se le salió de las manos. Porque, por encima de todo, ponen dos hechos cada vez más irrefutables sobre la mesa: que el insaciable afán belicista del imperio estadounidense tiene, no como efecto secundario, sino como objetivo subalterno, dominar a los pueblos, mucho más allá de los circunscritos al campo de batalla formal. Y dos, que el mismo Estados Unidos, cuya fase propagandística desde la guerra contra las drogas es la de perfilarse como los combatientes contra el narco, es en realidad el mayor impulsor, financiante y facilitador del narcotráfico a nivel mundial. Sí, también y por sobre todo en América Latina. Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos que hablar de Hiroshima. ¿Por qué? Porque en estos días se está cumpliendo 81 años desde que se largó la primera bomba atómica sobre esa ciudad de Japón, Hiroshima. Eso fue el 6 de agosto de 1945. Estábamos al final de la guerra. Ya la guerra en Europa había terminado. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Paul Tilley, que luego escribió sus memorias, y que nunca mostró ningún remordimiento, y a las 8:15 de la mañana los tres bombarderos se presentaron por encima de Hiroshima, y a las 8:15, ¿verdad?, lanzaron el coronel Paul Tilley lanzó la primera bomba, y esa primera bomba produjo al caer inmediatamente 80.000 muertos, entre 70 y 80.000 muertos de un solo golpe. Eso no se había visto jamás. Les voy a dar una comparación, porque 3 días después los japoneses siguieron sin rendirse después de Hiroshima. Estaban dispuestos a un alto el fuego, pero los americanos exigían una rendición incondicional y los japoneses no aceptaban. Entonces, 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó la última bomba. Esta vez era una bomba de plutonio, la de Hiroshima era una bomba de uranio, y esta bomba de plutonio sobre Nagasaki. Y esta bomba produjo también quizás más muertos, entre 80 y 90.000 muertos inmediatamente. Hay que decir que en los días siguientes, por ejemplo en Hiroshima, 70 o 80.000 muertos de inmediato y 70 o 80.000 muertos en las semanas siguientes. O sea, una sola bomba, 150.000 muertos. Y les quería decir que ya los americanos no tenían más bombas, y los japoneses, después de Nagasaki, tampoco se rindieron. Obviamente los japoneses se rindieron no solo porque fueron atacados por los Estados Unidos, sino porque
Stalin y la Unión Soviética habían declarado unos días antes en la conferencia de Potsdam, en mayo, que iban a atacar también por tierra y que tienen frontera prácticamente común, primero por las islas del norte de Japón y también por el territorio que llega a Vladivostok, en Siberia y en la extrema Siberia, y que está prácticamente enfrente de Japón. Entonces, esta amenaza, primero, es lo que conduce a los Estados Unidos a querer precipitar el fin de la guerra, porque si no, la Unión Soviética se iba a apoderar de Japón, como la Unión Soviética había ocupado prácticamente toda Alemania y sobre todo Berlín. Y ya los soviéticos estaban bajando de norte a sur por las Islas Kuriles, ya empezaron a conquistar Islas Kuriles que aún hoy día pertenecen a Rusia. Eso es lo que precipita la guerra, eso es lo que precipita el uso de la bomba atómica. ¿Cómo estamos hoy con la cuestión nuclear? Bueno, y por eso insisto sobre ello. Ya hice un podcast hace unos meses sobre esta situación, pero esta ocasión me permite volver a recordar que estamos en el momento más peligroso desde el final de la Guerra Fría, en particular, ya en torno a 1990, o sea, desde hace 40 y tantos años y quizá más, porque los tratados entre la Unión Soviética y Estados Unidos empezaron a firmarse en los años 80, quizá llevamos 50 años, desde hace 50 años no ha sido tan peligroso desde el punto de vista nuclear, porque los tratados New START que ligaban y obligaban a Estados Unidos y a Rusia, que son las dos principales potencias nucleares, con mucho con respecto a las demás, que obligaban a inspeccionarse entre ellas para saber exactamente qué están haciendo, han dejado de tener vigencia. Actualmente no hay regla en el mundo. Nadie inspecciona a nadie y hay una carrera armamentística, como sabemos. Rusia está produciendo cada vez más ojivas nuevas, sistemas nuevos, en particular para transportar una bomba nuclear, y obviamente cuando hablamos hoy de una bomba nuclear no estamos hablando de Hiroshima. Cualquier bomba hoy atómica tiene la potencia de Hiroshima multiplicado por 10, multiplicado por 20, multiplicado por 50, depende del tipo de ojiva. Entonces, imagínense esta cuestión. Recordemos que hoy hay 9 potencias nucleares: Estados Unidos y Rusia, evidentemente Reino Unido y Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. O sea, que estamos seguros que tiene la bomba. Hay una serie de países, se llama del umbral. Hoy hay enormes tensiones en el mundo. Tensiones entre Estados Unidos y China, tensiones por culpa de la guerra de Ucrania entre Rusia y la OTAN, ¿verdad? Tensiones en Oriente Próximo con Israel, que es un país que tiene el arma atómica y que está confrontado a toda una serie de enemigos o de vecinos hostiles. Entonces, el peligro nuclear es mayor que nunca, y hasta los expertos en uso de la bomba atómica nos advierten que, según ellos, nunca hemos estado tan cerca de que se utilice el arma nuclear, lo que sería la destrucción del planeta. Hasta la semana próxima. Para culminar esta edición de Mundo Podcast, el politólogo Juan Carlos Monedero analiza las verdaderas intenciones de la administración de Donald Trump en su pulso global contra China, el intento de control de los pasos marítimos estratégicos como el Estrecho de Gibraltar y el papel que juega el gobierno de Marruecos en esta ecuación geopolítica. Juan Carlos Monedero para Telesur. Marruecos, España, Trump, geopolítica neofascista. De Donald Trump sabemos 3 cosas con claridad. 1, que está en el poder para enriquecerse. 2, que le tiene miedo a los chinos. Y 3, que se hace el bravucón para que todo el mundo ande asustado y así encarezca cualquier desafío a esa confrontación con Beijing.
Trump estaba muy seguro de sí mismo. Confunde el gobierno de los Estados Unidos con un programa de televisión donde humillaba a los invitados y sabe que la arrogancia y la agresividad suelen dar buenos resultados en contextos de incertidumbre. Ahora bien, esa bravuconería es la que está también detrás de algunas decisiones que pueden debilitar esa voluntad de reforzarse contra China. La más clara hoy en día es el ataque a Irán, que tiene como consecuencia el cierre del estrecho de Hormuz, algo con lo que no contaba y que le está generando problemas con sus socios en Oriente Medio, con los que había pactado darle seguridad a cambio de gestionar el petróleo en dólares, y también con todo el mundo, que ya está sufriendo las consecuencias del corte de suministro de petróleo. El mismo Trump afirmó que sus asesores es que no le habían informado de que bombardear Irán implicaba ese riesgo. Esa constelación de asuntos une una línea de puntos donde está la guerra de Ucrania, el bombardeo de Irán, las amenazas a Gustavo Petro, el secuestro de Maduro, las exigencias a la OTAN y ahora lo que ha pasado entre Marruecos y España. Documentos de la Unión Soviética de finales de los 50 señalaban que hablar de geopolítica era una trampa imperialista que buscaba no hablar de la lucha de clases. Se contaba desde Moscú que el enemigo de un obrero francés pues era un empresario francés o un empresario alemán, pero nunca un obrero francés o un obrero alemán. La Europa occidental tenía la OTAN como bloque defensivo que con Bush luego se convirtió nominalmente también en ofensivo, mientras que el mundo soviético articuló el Pacto de Varsovia, que usó cada vez que tuvo disensiones en lo que entendía que era su patio trasero. En Alemania en el 53, en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68. El comportamiento era simétrico entre los dos bloques, aunque la barbarie norteamericana no tiene comparación. Solo en Indonesia colaboraron con el asesinato de más de 1 millón de personas a las que señalaron como comunistas. Cada bloque relataba e interpretaba de maneras diferentes su política exterior. No olvidemos que en 1945 en Yalta y Potsdam, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron el mundo en esferas de influencia. La Guerra Fría. Era evidente que los Estados Unidos ya se comportaban como una potencia imperialista. En verdad siempre lo ha sido. Aunque su discurso desde George Washington, que por cierto hablaba también mucho de libertad, pero tenía esclavos, pues eso, era la libertad. La URSS mantenía una retórica antiimperialista, democrática, apoyaba los movimientos populares que buscaban la independencia, es decir, que querían construir en nombre de la soberanía una democracia sin injerencias extranjeras, apoyaba el movimiento de los no alineados, aunque en verdad la URSS de Stalin, de Nikita Khrushchev o de Brezhnev mantenían maneras imperialistas de la Rusia de los zares, que han reaparecido en la Rusia de Putin, lo que llamamos en la ciencia política la dependencia de la trayectoria, nuestros pasados que nos persiguen siglos después. Estados Unidos nunca permitió la libertad de lo que entendía que eran sus colonias, y cada vez que un país nacionalizaba algún bien del que se beneficiaban empresas norteamericanas, pues le daban un golpe. Ahí está el cobre de Chile, las bananas centroamericanas. El México de Lázaro Cárdenas se libró por los pelos cuando nacionalizó el petróleo gracias a la cercanía de la guerra mundial, pero en los planes norteamericanos estuvo impedir esa medida que golpeaba los intereses económicos de las poderosas empresas petroleras gringas. La caída de la URSS en 1991 y el discurso de un mundo basado en reglas pareció dejar en el olvido la discusión geopolítica. Thomas Massie, congresista republicano que se opuso a Trump en las primarias, ha afirmado en X que hace 2 semanas la Cámara aprobó un proyecto de ley que dio luz verde a la transferencia de territorio español a Marruecos. Todos los republicanos, excepto yo, dice Massie, votaron a favor, pero ahora ellos están actuando como si estuvieran conmocionados por la invasión. Claro, se refiere a la masiva entrada ilegal de marroquíes en la ciudad española de Ceuta, apoyada con dinero por los Estados Unidos. Es decir, que Donald Trump aprobó fondos a Marruecos pensando que iban a dedicarse, claro, a la anexión de Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles en el norte de Marruecos y que permiten el control español junto con el estrecho de Gibraltar de ese paso. Bueno, pues decía el Homeland Security, si España tuviera su propio presidente Trump, esto no sería un problema. Los ciudadanos de España deberían tomar eso en consideración. En consecuencia, con este mensaje de Marco Rubio, pues del mismo también 30 de julio, celebrando
el aniversario del ascenso al trono del dictador Mohamed VI y su abrazo a los acuerdos de Abraham con Israel, lo que tuvo como contrapartida el apoyo de Estados Unidos al control marroquí del territorio saharaui. Geopolítica. La derecha y la extrema derecha europea, también la española por supuesto, el trillonario Elon Musk, que creció en la Sudáfrica del apartheid y se hizo rico, su familia en la Sudáfrica del apartheid, así como la administración Trump, han utilizado las imágenes de la ilegal entrada masiva de inmigrantes en territorio español para atacar al único gobierno nominalmente de izquierdas de Europa de un tamaño mediano o grande. España es la cuarta economía del euro. La verdad es que de los 50.000 jóvenes que cruzaron ilegalmente la frontera para buscar un trabajo en Europa, que la dictadura de Marruecos, pese a que económicamente ha prosperado, pues les niega. La mayoría fueron devueltos en las siguientes 48 horas. Ceuta no pertenece al espacio Schengen, es decir, que quien esté en Ceuta sin ser ciudadano europeo no puede cruzar sin papeles las fronteras europeas, como argumentaron mintiendo algunos gobiernos de extrema derecha y mintieron daneses, finlandeses o italianos. El fascismo, aparte de ser muy vocinglón, de gritar mucho, es históricamente muy ineficiente. La crisis de migración de Marruecos no es una casualidad, como no lo fue la anterior en 2021 tras ofrecerle a España ayuda médica a un líder saharaui y acercarse a Argelia. Marruecos utiliza el hambre y la falta de expectativas de su pueblo como arma geopolítica, lo que da muestras de lo que le interesa a su pueblo. El PIB per cápita en España es de 34.210 euros anuales, en Marruecos 3.972 euros. La edad mediana en Marruecos es de 30,1 años y el 25% son menores de 15 años. La edad mediana en España es de 44 años y necesitamos mano de obra, igual que Europa, que vive esa contradicción de manera temeraria. Todo lo que no sea una mirada inteligente sobre la migración seguirá dejando el asunto en la irracionalidad fascista. Esto lo sabe la patronal española. Sin papeles, los migrantes cobran menos. La derecha española querría disparar a los migrantes sin papeles, como está haciendo Trump en los Estados Unidos. Los que no queremos convertirnos en monstruos, ¿qué hacemos? Parece evidente que Europa, que está mirando para otro lado porque le ha regresado su gen colonialista, debe hacer algo para que los países de su entorno tengan un nivel de vida que haga menos atractivo emigrar para tener una vida digna. España tiene una obligación con Marruecos porque fue un protectorado y parte de la riqueza de España salió de Marruecos igual que salió de América Latina. Como pasó en el siglo XX, según tratemos a los migrantes, es como al final seremos tratados nosotros. Los que se juegan la vida para llegar a Europa no lo harían si tuvieran una oportunidad en su país. Si lo que quieren es prosperar, se van a tirar al mar, incluso con sus hijos, si no fuera porque no ven salidas en su propia tierra. Vox y el PP no lo ven, no ven que son seres humanos. Y asusta ver que los fantasmas del fascismo están otra vez de vuelta. No faltan en la derecha como estos que hacían safaris para matar seres humanos en el cerco de Sarajevo, que lamenten perder la ocasión de demostrarnos lo rápidos que son disparando, y han ido la gente de la extrema derecha a Ceuta no a ayudar a nadie, sino a hacerse propaganda. Y parece que casi todos se olvidan de que por buscar trabajo han muerto ahogados en las costas de Ceuta cerca de 100 seres humanos. Así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes en Instagram y en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.